Ahorita. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a su canal Amanecer con el Evangelio. En esta noche, mis hermanos, vamos a hablar de un tema muy controversial, polémico, si lo quieren decir así, si lo quieren ver de esta manera. ¿Por qué nuestros hermanos evangélicos atacan tanto a la Iglesia Católica y por qué ese, digámoslo así, odio irracional hacia la doctrina de la Iglesia? Nosotros nos hemos dado cuenta, tanto los católicos y evangélicos, de que se llega al punto de un ataque que en realidad no tiene razón de ser. Sabemos de que la doctrina católica hay muchas diferencias, desde el bautismo de niños, desde la jerarquía, un tema central, sobre todo cuando se habla de la gran ramera, de los temas apocalípticos, en fin, prácticamente estamos casi en todo, porque incluso hasta definir si Jesús es Dios y hombre, muchos evangélicos rechazan la Teotocos, que es una enseñanza católica de los primeros siglos. Enseñanza que hasta los primeros reformados también lo creen. Pero la doctrina evangélica se ha ido distorsionando al pasar los siglos, al pasar los años, se ha ido distorsionando porque ya prácticamente ya no hay una unidad evangélica. Aunque ellos dicen de que sus creencias se basan en teologías básicas que están unidas, pero en la realidad, hermanos, no lo están. Por eso es que vamos a esperar al hermano Pastor Percy, que él va a dar su punto de vista. El Pastor Percy para algunos es bien querido y otros, desgraciadamente, pues lo rechazan y lo atacan. Pero vamos a entablar este diálogo con el hermano, pues, para que vamos a ver la perspectiva evangélica. Porque algo de lo que yo admiro a este pastor, primero por su forma respetuosa, amigable, de entablar un diálogo, ya sea con católicos y evangélicos. Y la segunda es de que él ha dado temas en sus redes sociales con respecto al catecismo, cosa que muchos hermanos evangélicos lo ignoran. Y por eso es que cuando debaten un católico con un evangélico, solo atacan muñecos de paja, premisas que en realidad no cree la Iglesia Católica. Por ejemplo, la primera, ya va a estar llegando el pastor Pérez, ya le voy a dar entrada, pastor, ahorita solo vamos a dar una pequeña introducción. El pastor Percy ha dado esos temas de catecismo y son muy importantes e interesantes. Por eso es que el pastor Percy en muchas de sus amigos evangélicos con doctrinas casi parecidas es rechazado el hermano pastor. Pero en este momento pues le doy la entrada a nuestro hermano pastor Percy. Usted aquí de prender la cámara. Hoy vamos a estar aquí transmitiendo permítame un segundo, en el carro. Con solo que no sea igual que el pastor Elías, mi hermano, y que lo vaya a llevar el Señor en el carro de fuego. Suficiente. Oh, no, esperemos en Dios que no, bro. Quiero ver. ¿Qué tal, pastor? Mira, aquí estamos dándole la introducción al tema, ¿verdad? Okay. Yo quiero que ya la mayoría de los hermanos católicos lo conocen, ¿verdad? Muchos evangélicos también lo conocen, Ajá. de buena manera o de mala manera. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, hermano. Quiero que se presente, mi hermanito, y después vamos a ir entrando lo que es en el tema de por qué el odio irracional hacia la Iglesia Católica. Y vamos a ir entrando a puntos y vamos a ver si abarcamos todo, pero como usted lo decía, cuando yo le hacía la invitación, de que es un tema que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así hermano. que le doy el tiempito a usted, mi hermano.
Sí, hermano. Bueno, como todos ya saben, mi nombre es el pastor Percy J. Riley. Un saludo cordial a todos. Les saludo cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y pues sí, hermano, ya la mayoría creo que me conoce, sabe mi trayectoria, que desde el año 2011 entramos al mundo de la apologética y empezamos a hablar con los evangélicos y a decirles que antes de hablar de la Iglesia Católica, deberían de estudiar las doctrinas católicas. Y esto, por supuesto, no les cayó bien a ellos, que un pastor les estuviera diciendo que estaba mal que hablaran sin fundamento y que hablaran solamente basados en su prejuicio hacia una iglesia con la cual hay diferencias, no lo niego, pero eso no nos da el derecho de emitir juicios que honestamente no son bíblicos, no tienen fundamento moral y que están basados solamente en el prejuicio hacia la Iglesia Católica. Excelente. En la mañana pues, casi siempre me levanto yo a revisar las redes sociales y lo encontré a usted en un nido donde habían, creo que habían como algunos católicos, pero creo que el anfitrión era un hermano protestante del grupo HS. Sí. Y yo lo vi, mi hermano, que fue atacado de una manera brutal, de una manera que si ustedes se imaginan a digamos, un ejemplo en México, a alguien que lo llevan a que le disparen, en aquel entonces, varios Ajá. estaban rodeados, solo esperando a que le den la orden, denle. Y el hermano Percy se mostró precavido y sobre todo me gustó la forma en que usted llevó ese tema, porque lastimosamente hubo una pastora quien lo atacó abiertamente y le dijo hasta de lo que iba a fallecer. Entonces, pero el tema principal, el que me llamó la atención, es que ellos creen de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Ahora yo le pregunto a usted, hermano Pastor Percy, ¿por qué usted cree o no cree que la Iglesia Católica es la gran ramera? Dígame. Bueno, yo no creo que la Iglesia Católica sea la gran ramera, porque a través de los años que tengo en las redes sociales, me encontré con hermanos protestantes, no católicos, que me dijeron, Percy, la Iglesia Católica no es la gran ramera. Y me presentaron la evidencia, tanto bíblica, geográfica e histórica. Y yo pues, como soy una persona que no me gusta nada más guiarme por lo que me dicen, empecé a hacer una investigación por mi parte, estudiando la geografía, estudiando la historia y por supuesto estudiando la Biblia y los padres de la iglesia. Y conforme fui avanzando me di cuenta que la iglesia católica no es la gran ramera, especialmente porque encontré un libro llamado El conflicto de los siglos de Ellen G. White, la fundadora de los adventistas, y esta mujer fue la propulsora de la falsa enseñanza de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Para empezar, los evangélicos dicen que la Iglesia Católica no está en la Biblia. Entonces, yo encuentro una contradicción ahí, porque por un lado dicen que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia en ninguna parte de la Biblia, y por el otro lado sostienen que la Iglesia Católica aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Entonces digo yo, bueno, ¿aparece o no aparece? Entonces es como que si por obra, no quiero decir de ninguna manera por obra del Espíritu Santo, eh, aparece la Iglesia Católica, porque sería una falta de respeto, pero podríamos decir que por milagro, un milagro de la vida, aparece la Iglesia Católica en el libro de Apocalipsis. Primeramente, Ok. ¿por qué la Iglesia Católica? Perdón, hágame la pregunta.
Sí, hermano, eso es muy interesante por lo que usted está diciendo. Primero, porque ni Martín Lutero se atrevió a decir tal barbaridad, ¿verdad? De decir que la Iglesia Católica era la ramera. Ni siquiera él. Pero fue en ya principios de los años 1800 donde se empieza a difundir lo que es esta falsa creencia. Ahora Exactamente. dígame usted, pastor, la gran ramera tiene unas cualidades. Dice que la gran ramera o la mujer se embriaga con la sangre de los santos. Y el evangélico dice, miren, ahí está hablando porque los católicos de aquel entonces del Imperio Romano mataban a los santos y ellos se bebían la sangre y por eso es que ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Usted comparte Ajá. ese criterio? De ninguna manera. Porque la Iglesia Católica, para empezar, jamás persiguió a los santos, jamás persiguió a los mártires de los 3 primeros siglos, jamás los ha perseguido. Y algunos evangélicos sostienen, pero fue durante la Inquisición. Bueno, durante la Inquisición debemos de recordar que hubieron personas que cometieron crímenes en nombre de la Iglesia. Entonces ahí hay un gran detalle. Entonces, no, yo no comparto eso de que la iglesia, como dice la gran ramera, se embriagaba ¿cómo se llama? De la sangre de los mártires. Otra cosa importante que debemos de ver es que las características de la gran ramera involucran que era compraba esclavos. La iglesia católica que yo sepa, por 2000 años de existencia que tiene la iglesia, jamás ha fomentado la esclavitud. Aún hay documentos históricos donde el Papa condena la esclavitud. ¿Sí? Otra cosa importante que puedo decirte es que durante la guerra civil aquí en los Estados Unidos, si digo que todas las denominaciones practicaban la esclavitud, no estaría mintiendo. La mayoría de las denominaciones evangélicas aquí en Estados Unidos practicaban la esclavitud. Y lo sorprendente de todo es que los evangélicos ocultan el hecho de que muchos de esos esclavos se iban a México, escapaban, iban huyendo. Y la iglesia que abrió sus puertas, que les dio asilo, que les dio alojamiento, les dio comida y motivó al gobierno de México de aquel entonces a que ayudara a esta gente, fue la Iglesia Católica. Entonces ahí podemos ver que la Iglesia Católica jamás ha fomentado la esclavitud, como ellos dicen también. ¿Otra pregunta? Gracias, Pastor Percy, por su sinceridad. Fíjense que siempre abonando lo que es este tema de la esclavitud en Estados Unidos, hay una película que es bien famosa, que se llama 12 años de esclavitud. Ese es una narración real, es algo que está escrito en la historia de Estados Unidos. Y si alguien ve esa película se va a dar cuenta de lo que está diciendo el pastor Percy, es verdad, porque quienes son los que compran los esclavos son hermanos protestantes, porque incluso hasta le leen la Biblia para darles miedo a los pobres esclavos de aquel entonces y tenerlos sometidos, lo que será la esclavitud de Estados Unidos. Y eso es lo que usted decía, hermano pastor. Esta historia como que a ellos no les gusta averiguarla, como que hay algo que en su mente dicen, no, yo no tengo que leer esto, yo tengo que solo buscar cosa anticatólica, que la Iglesia Católica mató millones, que se comía a los niños. Hermanos, usted sabe de lo que estoy diciendo. Sí. Los comentarios en las redes sociales son tan exagerados que sobrepasa lo que es el razonamiento humano y cristiano. ¿Cómo es posible
que la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, haya cometido semejantes hechos de barbarie y no tener hasta la fecha ningún registro, porque incluso el Vaticano ha abierto las puertas a todos los reporteros para que vayan a averiguar todo y documentarse en todo sentido. La Iglesia Católica no oculta nada. Si en realidad la Iglesia Católica estuviera ocultando todo eso, no estuviera con las puertas abiertas ahí en el Vaticano para que entren los reporteros a averiguar. Entonces, Eh, Pastor Percy, ¿será que los hermanos evangélicos en realidad no les interesa leer su historia? Porque ellos al final dicen, oiga muy bien como dicen, pero es que yo no pertenezco a la religión de Lutero. Aunque Lutero haya sido el que se salió de la iglesia, pero yo, mi dominación ya es otra cosa. Pero nacen de la reforma protestante nuestros hermanos evangélicos. ¿Usted qué opina? ¿Les conviene o no les sí, conviene averiguar respecto a su historia? no les conviene. No les conviene porque no son honestos. Y esto lo digo públicamente, lo digo abiertamente y lo digo así de cara, así como hacemos los hombres. Yo no estoy ocultando mi nombre, yo no estoy poniendo una imagen de nada, aquí está mi cara, ese es mi nombre y yo puedo decir abiertamente que los evangélicos no tienen la honestidad ni la sinceridad para poder ser honestos con su propia historia. Ellos niegan su historia. Una vez confronté a un pastor y le dije yo, ¿por qué no mejor hablamos de la Inquisición protestante que surgió en la Reforma? ¿Por qué mejor no hablamos del genocidio que hicieron los protestantes en Estados Unidos en contra de los nativos americanos de este país? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ese pastor? Me dijo, ¿para qué hablar de lo que no edifica? Yo le respondo, bueno, de la misma manera, yo puedo contestarle lo mismo, pastor. ¿Por qué recordarle a los católicos sus pecados, sus faltas, si eso no edifica? El propósito de los evangélicos es predicar el evangelio, por eso son evangélicos. Predicar el evangelio a los católicos para que los católicos se salven. Pero la verdad, los evangélicos no saben evangelizar. Y lo peor de todo, y así le contesté al pastor, y el pastor no me contestó nada. Solamente desvió el tema, como la sana costumbre que ellos tienen. Entonces, los evangélicos son así. Ellos no tienen la honestidad de confrontar su historia negra, porque los evangélicos tienen su historia negra. Y yo te podría decir que aquí la colonización, muchas veces dicen que la Iglesia Católica impuso la religión en ellos. ¿Sí? La diferencia es que si usted va a Guatemala, usted va a México, va a El Salvador, va a Honduras, a toda Latinoamérica, usted va a ver poblaciones grandes de gente original del continente. Pero si usted viene a Estados Unidos, usted va a encontrar a los indios, a los que sobrevivieron la masacre, en reservaciones. Entonces, si comparamos la colonización española con la inglesa protestante, hay una gran diferencia. Bueno, ya hablé mucho. Ok, no, pastor, es exactamente lo que yo quiero, es que no sea por mi propia boca quien esté diciendo, porque yo soy católico. Yo no quiero estar diciendo cosas que el evangélico va a decir, no, porque él es católico, él va a decir a su conveniencia. No. Ok, interesante lo que hemos hablado con respecto a la primera acusación que la Iglesia Católica recibe de parte de nuestros hermanos evangélicos. Los hermanos evangélicos dicen, la Iglesia Católica no aparece en la Biblia, pero por obra de Dios sí aparece en Apocalipsis cuando se habla de la gran ramera. O sea, imagínense hasta dónde llega ese descaro de querer acusar a la Iglesia Católica de algo que en realidad, como el pastor Percy lo describe,
no aplica a la Iglesia Católica. Ahora, mi hermano, siempre vamos entablando los primeros siglos. Cuando un católico escribe frases de padres de la Iglesia, por ejemplo, de San Ignacio, de San Justino Mártir, de San Irineo de Lyon, de Papillas, de San Clemente, de todos esos primeros cristianos. Pero el evangélico, como rechaza la tradición oral, dice no me pongas testimonios de primeros cristianos porque si no está en la Biblia yo no lo creo. Ahora, hermano Pastor Percy, ¿usted ve a los evangélicos en los primeros siglos o solamente mira a católicos en los primeros siglos? Bueno, para ser totalmente honesto, para poderte contestar la pregunta, tenemos que irnos a la historia. Los protestantes, y cuando hablo de protestantes, hablo de los protestantes históricos. Estos salieron en el siglo XVII de Inglaterra en un barco llamado el Mayflower. Llegan a las costas del este de los Estados Unidos, del este, East Coast, del este de los Estados Unidos, establecen las 13 colonias. En los años pasan, que por cierto, hay una colonia que se llamó Maryland. Esa Maryland es ahora el estado de Maryland. En español es Tierra de María. Esa fue la única colonia católica en las 13 colonias originales de Estados Unidos. Surgen las 13 colonias, llegamos al año 1800 y tantos, y hay un movimiento dentro de las iglesias históricas de quererse separar. ¿Por qué se quería separar? Para tener más libertad en el espíritu. Y es ahí donde surge el germen de lo que hoy se conoce como iglesia evangélica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo veo evangélicos en los 3 primeros siglos de la iglesia, perdón, no soporté la... ¡Ay, Dios mío, padre! No me lo puedo... Perdón. Bueno, déjame respirar un poco. Entonces, bueno, eres pastor, Percy, compórtate. Guarda tu compostura. Entonces, en 1800 y tantos, casi finales de 1800, surge el movimiento que hoy se conoce Iglesia Evangélica. O sea, el germen comenzó muy temprano durante el periodo de las 13 colonias. Estoy hablando de mediados de 1700, siglo XVIII. Entonces, durante todo el siglo XIX está este movimiento, se separan del movimiento histórico, se forman sus propias congregaciones, las cuales se dividen instantáneamente. O sea, se dividieron del movimiento protestante histórico e inmediatamente de su salida se dividen otra vez y se forman otros grupitos. Entonces, ya a principios del siglo XIX, siglo XX, ya el grupo ya se está formando más, y es en 1906 que nace el movimiento pentecostal. En 1916, en el primer congreso en la ciudad de Panamá, se organizan todas las denominaciones evangélicas en ese entonces, y acuerdan que todas las iglesias, todas las congregaciones deben de poner afuera en sus templos, en las nuevas obras, en los templos más antiguos, Iglesia Cristiana Evangélica, y el nombre de la denominación. Esto Okay. lo hicieron porque querían contrarrestar las críticas de la Iglesia Católica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo veo evangélicos en los 3 primeros siglos, tendría que ser un milagro de Dios. Porque para empezar, y esto no me lo has preguntado, pero yo te lo digo, los evangélicos
dicen que ellos predican la misma doctrina de la iglesia primitiva. Pero cuando comparamos la doctrina de la iglesia primitiva con la iglesia evangélica, nos damos de cuenta de algo sumamente importante. Que la iglesia primitiva era litúrgica. La iglesia evangélica no es litúrgica. Ellos aborrecen la palabra liturgia. ¿Por qué la aborrecen? Porque les suena católica. Entonces, ahí está respondida tu pregunta. Podría seguir, pero sé que sí. tienes más preguntas. Creo que contundente, Pastor Pérez, contundente. Mire, solamente quiero que le responda aquí al que ha llegado al grupo a comentar. Dice, refiriéndose a su persona, dice que usted no es pastor, sino que es un jesuita infiltrado. ¿Qué le puede responder así brevemente? Jesuita infiltrado. Me hace un honor. O sea, me hace un honor al compararme a una orden religiosa muy prestigiosa, donde no cualquiera entra. ¿Sí? Son personas muy inteligentes, personas que saben mucho, pero no soy jesuita, no soy sacerdote católico, soy un pastor protestante histórico. Y era hora. Mi estimado, Dios lo bendiga. La paz de Yahvé sea con todos ustedes. Igualmente, con tu espíritu. Pero esa es la clásica que siempre me avientan. Usted es un jesuita infiltrado. Hoy me dijeron en ese live que estuve, hoy me dijeron que yo era un agente del Vaticano y que me pagaban mensualmente. ¿Cuánto te dan mensualmente? Yo dije dentro de mí, ojalá me mandara al Vaticano un cheque. Arra babasaya en la papaya. Ni cándala la vacía basada. Mira qué bonita tu presentación hace poco, la que diste. Me fascinó bastante, hermano Pérez. Ok, bienvenido Gabriel Cortés, ¿verdad? Ya no te iba a subir porque había tarde de venir. Bueno, yo ya sé dónde venía, pero te doy la oportunidad. Vamos a tratar la manera de preguntarle algo al pastor Percy, y si tienes algo que abonar, que sea siempre referente a la misma pregunta, para no desviarnos y no salirnos y estar hablando de cosas así que salteadas. Vale. El pastor Percy ha sido tan contundente con su respuesta que prácticamente no existen los evangélicos en el primer siglo. Nosotros ya lo sabemos. Pastor Percy ya lo sabe desde hace bastante tiempo. Gabriel ya lo sabe. Todos los católicos lo saben. Los mismos pastores lo saben. Pero el evangélico recalcitrante, una palabra que se la voy a robar a Gabriel, el evangélico recalcitrante, simplemente por ser anticatólico, dice, no, los evangélicos ya existían en la iglesia en los primeros siglos. Lo que pasa es que los católicos los perseguían y los asesinaban. Eso es el criterio que ellos utilizan para decir que los evangélicos por un momento sí estaban en ese tiempo, pero la iglesia católica como que los acabó y los enterró, y volvieron a aparecer hasta en Estados Unidos, como la historia que el hermano pastor Percy lo ha contado con evidencia histórica. Ahora, sí, pastor, no sé si tienes alguna otra pregunta con respecto a eso. Lo que están diciendo, sí, en las experiencias que hemos tenido tanto con el hermano Percy, contigo, allí en Facebook, eso que te dicen, siempre el reto que les hago, denme pruebas físicas, pruébenlo. No, es que soy evangélico. ¿Y en qué parte dice la Biblia que ustedes son evangélicos? Que me lo prueben. Y que no, es que nosotros venimos de Cristo. Dame evidencia física y los reto que me den un códex, un papiro, una partitura, un himnario, un salmo, un salterio de los primeros siglos. Yo como los tengo todos en mi canal de YouTube, con los hago el reto. Yo les hago el reto en ese sentido. Ellos mienten que decir que están en los primeros siglos. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el 12º siglo, ni en el 13º siglo. Ellos jamás, nunca han existido. Nunca. Ellos se quieren robar hasta el nombre de católicos. Así literal. Ya, es porque nunca existe. Y todo lo que dice el hermano Percy no lo escuchaba en el fondo, pero sí, intuyo. Hasta cómo lo ofenden también a él. ¿Y qué culpa tiene él? Pues
solo porque le restriegan las verdades a los sectarios. Es una verdad. Y eso les está ardiendo, porque quieren los sectarios que el hermano Percy esté a favor de ellos y que el hermano Percy siga mintiendo. ¿A cuenta de qué? No tiene por qué él mentir en ninguna circunstancia. Entonces, sí, a mí me consta que las sectas evangélicas jamás, nunca existieron en los primeros siglos. No hay evidencia de ello. Gracias, Javier. Nuevamente, José de Lira hace esta pregunta, pastor. Pastor, ¿usted nació de nuevo? Y es inmenso. Porque nací de nuevo. Porque nací de nuevo. Es que tengo que decir la verdad. Aunque a ustedes, los evangélicos, les duela y se remuerdan los dientes, rechinen los dientes de la rabia que tienen, tengo que decir la verdad porque nací de nuevo. Ahora, el problema aquí no es si yo nací de nuevo. El problema aquí es que muchos evangélicos creen ser salvos porque repitieron una oración, la oración del pecador. Esa oración del pecador que ustedes pentecostales inventaron no les da ninguna seguridad de haber nacido de nuevo. Por esto es que vemos a mucho pentecostal, a mucho evangélico mintiendo, adulterando, fornicando, pastores metiéndose con las hermanas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque repetir una oración, la oración del pecador, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador en esta noche y yo te pido perdón por todos mis pecados, dicen los evangélicos. Bueno, pues adivinen qué. No es bíblico decir yo acepto a Cristo, porque no eres tú ni yo quien aceptamos a Cristo. Es el Padre quien nos acepta en el amado, en Jesucristo. Y sobre la pregunta si soy nacido, claro que sí, nacido de nuevo. Por esto doy testimonio de la verdad, que ustedes, los evangélicos, son unos mentirosos, unos hipócritas, porque de lo que acusan a la Iglesia Católica, ustedes lo hacen también, y aún peor, porque al menos la Iglesia ha reconocido su pecado, pero por cuanto ustedes lo niegan, van a morir en su pecado. Bueno, después de estas palabras de amor y de entusiasmo, le voy a responder yo también a José de Lira. José de Lira, estoy leyendo lo que tú decís, cómo lo sabes que son tan prestigiosos e inteligentes por estudiar la historia. Lo que pasa es que a ti no te lo ampara. Jamás, nunca vas a tener una prueba. Yo te reto físicamente que me presentes a mí un documento tuyo desde los primeros siglos que tu pastorete lo haya hecho, ya sea una Biblia, un código. Es más, metete a la página de Walter Pérez, anda a buscarlo ahí te puedo retar también, o metete a la página de apologética, el grupo de apologética, o metete en mis 18 grupos, vamos a ver qué tan bueno eres tú, aceptarlo, ustedes son sectarios, ustedes jamás, nunca han existido en los primeros siglos, y yo te reto, así como te lo digo, presentame una Biblia de los primeros siglos, hecha por tu pastorete, o un martirio, o un mártir de tu secta, no lo tienen. Agente agresiva, ofensiva, porque te duele, te lo estoy diciendo. ¿Qué crees que te hablen en pañales? No, yo no te voy a hablar en pañales. Tú venís aquí a gritar en tus propias palabras y yo no te lo acepto en eso, por eso te hago un reto. Así que no mintas, estás en una secta que realmente no es verdadera. No sé ni qué, si eres pentecostal, bautista, de los testigos de nadie o de los mormones, ¿de cuál eres? Escribirlo allí. Vamos a escribirlo. Ahora vamos con otra pregunta, mi hermano Percy. Usted debe tener el dato. Yo sé que usted lo tiene. Ahí lo debe tener escondido porque nuestros hermanos evangélicos juran de que ellos estuvieron presentes. Hermano Pastor Percy, cuando se define el canon de la Biblia, que estuvo Jerónimo, San Dámaso, y algunas listas que ya andaban pasando, ya andaban circulando lo que es en los primeros siglos. Pastor Percy, dígame el nombre de un evangélico o por lo menos un protestante que haya estado
en el Concilio de Roma, donde se define el canon de la Biblia? Se lo dejo a usted, pastor. El decir que hubieron evangélicos presentes en ese concilio es mentir y tergiversar la historia. Los evangélicos no nacieron hasta 1906 en Estados Unidos. Por ende, cuando un evangélico dice que ellos estuvieron presentes, o decir que uno de los padres de la iglesia es evangélico, o alguien en el concilio era un evangélico, está distorsionando la historia. Es más, si le preguntamos esa misma cuestión a un erudito protestante serio, ese erudito se va a reír en la cara de esos evangélicos. La verdad, eso no lo cree en la erudición protestante. Y cuando digo la erudición protestante, estoy hablando de gente que tiene conocimiento, que está preparada, de gente que, bueno, esto no lo saben muchos evangélicos, pero en los seminarios católicos hay eruditos protestantes enseñándole por amor a Dios a católicos, a sacerdotes católicos. En otras palabras, estos evangeliquillos que vemos aquí en las redes sociales, que dicen, nosotros estuvimos en el concilio de Roma, cuando el Papa Dámaso dijo, esta es la Biblia, ahí mentirosos hijos del diablo. Ustedes no estuvieron aquí, ¿por qué mienten? La verdad, no mientan, hasta los perros están ladrando. No mientan. Le está cantando la verdad. Respondiendo a tu pregunta así más brevemente, no hubieron evangélicos, no hay una iglesia paralela junto con la iglesia católica, no. Ahí va otra pregunta que tú y yo ya la sabíamos, hermano Percy, pero los voy a tirar a todas las plataformas donde están. Ellos se llaman evangélicos, sí, ellos se han puesto ese apodo, pero la palabra evangélico, les reto ahorita que escriban a partir de qué año ustedes se comenzaron a llamar evangélicos. Díganme a dónde fueron que se reunieron. Díganme el año, porque ustedes se llamaban misioneros cristianos. Así se llamaban. Ustedes hace poco se llamaban evangélicos. Pero ¿cuándo fue eso? Denme la fecha y denme el lugar, el país a donde se reunieron y se llamaron ustedes por primera vez evangélicos. Vamos. Estoy esperando. El evangélico inventado. Ustedes eran misioneros cristianos, así se llamaban. Se los voy a dar el dato que con el hermano Percy y el hermano Walter lo saben. En el año 1916, en la reunión que ustedes tuvieron en Panamá, ahí aceptaron todo, se quitaron el nombre de misioneros cristianos, se pusieron evangélicos. ¿Y saben por qué? Porque en el escrito que está en el libro que yo tengo, ahí dice que era para contrarrestar a los católicos. Así de fácil. ¿Me equivoco, hermano? Exactamente. Percy. Exactamente, así es. Mi hermano Walter. Ok, sí. Excelentes datos como... Permíteme un segundo. ¿Te dolió, José de Lira? Ese que estás poniendo, imagínate cómo tú, ese que está hablando es un perro espiritual. ¿Te dolió, papá? Aceptar lo que eres un sectario. Eres un, ¿qué? Misionero. Así te llamaste hace poco, en el año 1916, evangélico. Es más, esa palabra ni siquiera la puedes probar en la Biblia. Así te lo digo. ¿Te dolió, papá? Sigue. Okay. La iglesia evangélica no existe en la Biblia. Ni la palabra evangélico para un cristiano, jamás a un cristiano se le llamó evangélico o evangélica. A nadie en la Biblia. Y la pobre excusa que usan los evangélicos es, bueno, un evangélico es un seguidor del evangelio. ¿En serio? ¿Dónde está eso en la Biblia? Tampoco lo saben. Mi hermano Walter. Antes que nada, pues ya llevamos casi 40 minutos. Imagínate, no hemos sentido la plática, Pastor Percy. Esto está bueno. Esto está para sacarle mucho más. Y eso solamente que hemos tocado solamente 3, no, o 2, no más, 2 temas. Y hemos sacado bastante. Les invito a los hermanos que van a ver este live, por favor, grabado, o lo están viendo en vivo, por favor, denos un like,
suscríbanse, comenten, compartan este video. Amanecer con el Evangelio es un canal de YouTube en el cual se comparte lo que es el Evangelio diario, también temas de apologética, y hoy que estamos esta oportunidad de estar dialogando. Hace poco también tuvimos una pequeña charla, no pequeña, sino que fue un debate, mini debate con un hermano evangélico, pues ahí también lo pueden ver, ahí está grabado. Y pues, Pastor Percy, vamos con otro tema. En la mañana vi que una mujer, y usted, bien respetuoso, obviamente usted se quedó callado porque era una mujer quien lo estaba condenando a usted, de distinta forma. Pero vamos, si son solo Biblia, nuestros hermanos evangélicos, y usted que es evangélico, hermano Pastor Percy, le pregunto, ¿el pastorado de la mujer es bíblico o no es bíblico? No es bíblico, estimado. En 2000 años de historia de la iglesia jamás hubo una mujer pastora. Nunca existió una mujer pastora en el ministerio. Estos ineptos dicen, pero Rebeca fue pastora. Sí, pastora de animales. Y que me perdonen las ovejas, la verdad. No hay ningún registro de que a una mujer se le haya dado ministerio. Es verdad, a María Magdalena Jesús le dice, ve con mis hermanos y diles que me has visto. Estoy parafraseando. Pero eso que Jesús haya enviado a María Magdalena no es justificante para que una mujer se diga pastora. No hay justificante. ¿Dónde surgió el pastorado de la mujer? En Estados Unidos. O sea, por 2000 años jamás hubieron mujeres pastoras. No fue hasta 1930 cuando surge la idea de pastorear, que las mujeres podían pastorear. Y surgió dentro de ¿cuál denominación? Asambleas de Dios. Entonces, desde ahí, la epidemia de que una mujer puede ser pastora surgió. Otra cosa importante es que el pastorado de la mujer no es más que el feminismo infiltrado dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no hay bases bíblicas, no hay bases históricas, pero otra cosa sumamente importante es que estas mujeres que se nombran pastoras están violando el orden establecido por Dios dentro de su iglesia. La mujer no nació ni fue creada para gobernar al hombre. Y yo sé que las feministas evangélicas se van a rasgar las vestiduras y me van a llamar machista. No, señoras. El problema que ustedes tienen, un hombre alfa y no un hombre beta y no un hombre alfa, que se deja dominar por ustedes y no las pone en cintura, no es culpa mía, ni culpa de Dios. Es culpa de que estos infelices, pocos hombres, no tienen el carácter para decirle, mi amor, te amo con toda mi alma, pero usted no ha sido llamada a pastorear. Usted ha sido llamada a someterse a mí como su marido. El pastorado de la mujer no existe en la Biblia. Y un ejemplo es que por 2000 años jamás hubieron sacerdotisas. Bueno, dentro de la iglesia cristiana. Porque dentro de las religiones paganas, las mujeres podían ocupar el lugar de un sacerdote. En otras palabras, tenemos el feminismo dentro de la iglesia evangélica y el paganismo dentro de la iglesia evangélica. No sé si respondí tu pregunta. Ok, muchas gracias, pastor. Una pregunta mía, hermano Percy. En la historia se habla, tú que conoces más que tu servidor, ¿es cierto que a la
esta autonombrada profeta Ellen de White, ¿es cierto que le aventaron una pedrada o se cayó o qué ondas? Ellen de White sufrió un accidente y se golpeó la cabeza. Ya. Después de que se golpeó la cabeza, esta mujer empezó a tener visiones. Ya me respondí. Vaya, Ahora usted ate cabo, se golpeó la cabeza y empieza a tener visiones. Gabriel, por favor, date un golpe en la cabeza para que tengas visiones también. Vaya, pastor, mire, una pregunta. Pasando siempre por los primeros siglos, porque el evangélico está especializado a negar todo lo que en las primeras comunidades, en la tradición oral, está escrito, porque como ellos dicen, si no está escrito en la Biblia, yo no lo creo. El tema del sacerdocio. El hermano evangélico dice que el sacerdocio fue eliminado y que ya solamente hay un sumo sacerdote que es Jesucristo, y por eso es que ya no se tiene que ofrecer otro sacrificio, sino que ya el sacrificio ya fue ofrecido por Jesucristo y ya no hay por qué nuevamente ofrecer sacrificio. Usted mismo lo decía al principio, usted. Un culto evangélico no llena todos los requisitos porque la iglesia primitiva tenía algo muy importante que era la liturgia. Usted mismo lo dijo. La liturgia, por obvias razones, en un verdadero culto se tiene que tener el sacerdote que ofrece el sacrificio, el altar y la víctima para ofrecer el verdadero culto. Dígame usted, pastor, ¿en realidad el sacerdocio católico ya no existe? ¿Es un invento de la Iglesia Católica o los hermanos evangélicos simple y sencillamente lo niegan porque a ellos no les conviene creer en eso? Bueno, la verdad es que a ellos no les conviene de ninguna manera darle la razón a la Iglesia Católica. Porque si la Iglesia Evangélica le da la razón a la Iglesia Católica, en lo más mínimo, la Iglesia Evangélica se viene para abajo. Por esto yo les digo a los evangélicos, ¿cómo es posible que ustedes digan que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia, pero después andan diciendo que la gran ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica y todavía dan citas bíblicas? Si decimos que la Iglesia Católica es la gran ramera, usando la lógica evangélica, entonces doctrinas católicas son validadas por el hecho de que la Iglesia Católica sí aparece en la Biblia. Sí. Ellos dicen que la Iglesia Católica apostató de la fe. Yo sé que ustedes han oído eso. La Iglesia Católica es una iglesia apóstata. Esto quiere decir que si es una iglesia apóstata, es la iglesia verdadera por amor a Dios. Sí. Porque apostató. Esto quiere decir que se alejó de la verdad. La Iglesia Católica estaba en la verdad, pero se apartó de la verdad. Por esto es una iglesia apóstata. Y como los evangélicos tienen una mentalidad cerrada que no les deja ni siquiera entrar el aire, porque si les entrara el aire en el cerebro, podrían pensar. Pero como no piensan, entonces dicen, la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿el sacerdocio católico es válido? Bueno, gracias a los evangélicos, sí, el sacerdocio católico es bíblico porque los evangélicos sostienen que la Iglesia Católica es apóstata y que es la gran ramera. Por ende, se aparece en la Biblia. Sí, en la Biblia griega aparece católico. Sí, en los escritos griegos. Exactamente, en los escritos griegos aparece católico. Ahí va mi pregunta. Si ellos dicen que nosotros somos la gran ramera y que aparece en Apocalipsis, la pregunta es, ¿y entonces por qué leen la Biblia que nosotros la recopilamos y la editamos? Esa es mi pregunta. Si dicen ellos que somos la gran ramera y que somos apóstatas y que somos herejes, si nosotros fuimos los que recopilamos los libros y editamos la Biblia, y la Biblia que ha perdurado por 1140 años, que es la Biblia Sacra Vulgata Latina, porque era el idioma por 1140 años, es la Biblia de San Jerónimo,
Entonces, ¿por qué leen la Biblia ellos? Si somos la ramera. Bueno, para eso ellos tienen otra excusa, porque ellos son bien buenos para crear excusas, para inventarse historias. Y yo creo que si ellos tuvieran un poco de inteligencia y empezaran a hacer películas, se ganarían muchos Óscares de la academia, porque son bien buenos para inventar cuentos. Ellos sostienen que la Iglesia Católica no inventó la Biblia, no creó la Biblia, no hizo la Biblia, sino que es un proceso en el cual hubieron personas que empezaron a juntar libros. Correcto. Entonces, es de ahí donde la Iglesia Católica dice, no, fue la Iglesia Católica quien recopiló los libros y en el siglo IV nace lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero los evangélicos dicen, no, hubieron personas que no eran católicas, pero crearon los libros, hicieron, ¿cómo se dice? Cánones bíblicos, ¿sí? Entonces, habían listas, dicen ellos, listas con los libros ya puestos. O sea, la Biblia siempre ha existido, pero eso es falso. Fue la Iglesia Católica, y lo digo públicamente, lo digo así de frente, como me gusta a mí de hacer las cosas, quien recopiló los libros. Ellos dicen, la Biblia, la Iglesia Católica quitó libros. No, la Iglesia Católica no quitó libros. La Iglesia Católica le añadió 27 libros a la Tanaj. Y cuando lo hizo, presentó en la Biblia que conocemos hoy en día. Fíjate, hermano Percy, que yo tengo mi poder, la Biblia Vulgata de San Jerónimo, y ahí están los 73 libros. Ahora en mi poder, la Biblia Vulgata, y ahí está. Entonces, es que ellos son los que quitaron los libros. Acordate de la charla que tuvimos en la última contigo. Y esto ya lo saben ustedes dos, es que las sociedades bíblicas de Inglaterra presionaron a las sociedades bíblicas, de Europa, a las sociedades bíblicas de Inglaterra, que si ellos no quitaban los 7 libros canónicos, llamados deuterocanónicos y mal llamados apócrifos, ya no les iban a pagar las 5,000 libras esterlinas que le daban. Entonces, fue una de las razones por qué la quitaron. Por el amo, el dueño y señor, el Dios de las sectas, el dinero. Eso fue una de las razones. A tal punto, hermano Percy, que la primera Biblia, ya sin los libros, que la sacó Pedrosa, para colmo de males, en el año de 1827, obré mi poder esa Biblia. Fíjate que tiene, cuando tú abrís la pasta, tiene una diosa dentro de la Biblia. Sí. Aparte de esto, déjame añadir algo más, que la Iglesia Reformada reconoce los 73 libros de la Biblia. La Iglesia Reformada. Y te puedo citar a 2 de los autores más famosos que mencionan mucho los evangélicos, Cipriano de Valera y Reina. Esos 2 eran reformados, eran calvinistas, no eran pentecostales, bueno, los pentecostales ni existían en ese año. Entonces hay que tener mucho cuidado, y lamentablemente los evangélicos tuercen la historia, la manipulan. Bueno, cedo lugar a mi hermano. Ya que tú mencionaste la Biblia del otro, la Biblia de Cantaro, yo que hice público en mi canal de YouTube, ellos confirman, a pesar de que son herejes y apóstatas, ellos confirman dentro de su amonestación, reconocen ellos que la verdadera iglesia es la católica. Está en su amonestación. Sí. Está por escrito de parte de ellos. Así como lo dijo Martín Lutero. No te puedes haber dicho Martín Lutero. Walter, tú te lo sabes bien. Lo andas repitiendo cada rato. Que de los papistas. ¿Cómo es el dicho? Gracias a los papistas tenemos la Biblia. Gracias a los papistas. Martín Lutero, palabras de ellos. Es más, en mi canal de YouTube, expliqué la Biblia de Martín Lutero y tiene los 7 libros canónicos. La de Zwinglio, la publiqué también, tiene los 7 libros canónicos.
¿Cuál es el problema? El dio dinero, fue por eso que lo quitaron. Ok, seguimos, hermano Pastor Percy. Sí, hermano. Siempre estamos en los primeros siglos. Amén. Pastor Percy, esta es una pregunta que ya cansa, es una pregunta que nuestros hermanos evangélicos se creen eruditos cuando uno les pregunta y ellos son como los inspirados de Dios cuando responden a esta pregunta. En realidad fue Constantino el Grande quien creó a la Iglesia Católica, Pastor Percy. De ninguna manera. Cuando Constantino y el edicto de Milán, ahí podemos leerlo. Yo tengo el edicto de Milán, Yo lo he lo tengo leído, también. y en ninguna parte leo yo que Constantino está creando una iglesia, una religión. Lo que hizo Constantino, y ustedes lo saben mejor que yo, fue simplemente dar libertad de culto. Correcto. Detener la persecución en contra de la Iglesia Católica. Quise decir la Iglesia cristiana para aquellos evangélicos que les da diarrea. Ay, perdón. La Iglesia cristiana, pues, pongámoslo de esa manera. La Iglesia Católica, así ya lo dije y lo sostengo. Vámonos. Entonces, Constantino da la libertad a la Iglesia Católica y detiene la persecución en contra de la Iglesia Católica. Entonces, pero no solamente la Iglesia Católica fue beneficiada, sino muchas otras religiones que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. Entonces, es ahí donde nace la iglesia. La iglesia no nace, sino nace una iglesia libre, ajena a la persecución. Y esto es lo que los evangélicos tuercen la historia, manipulan la historia. Por eso yo les digo a ellos directamente, ustedes son deshonestos, porque tuercen la historia. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Que la historia atestigua a favor de la Iglesia Católica. Por eso los evangélicos odian la historia, porque la historia los desmiente. ¿Sí? Es más, no saben ni la historia de su propio movimiento protestante. Muchos evangélicos me critican y me dicen, no, ustedes son católicos, usted es un sacerdote, porque usa una camisa clerical. Entonces yo les digo, estudia el movimiento protestante. La camisa clerical que yo uso es parte de la herencia reformada. Y otra cosa sobre Constantino. Constantino no funda la iglesia de ninguna manera, pero tampoco crea la divinidad de Jesucristo, ni tampoco la Trinidad. Cuando la iglesia entra en ese tiempo de paz, la iglesia ya creía en la Trinidad. La iglesia ya creía en la divinidad de Jesucristo. Ayer escuché a un pentecostal decir que la iglesia primitiva, por los 3 primeros siglos, no tenía una devoción a la Virgen María. Esa es otra mentira evangélica, porque hay documentos históricos de los 3 primeros siglos donde la iglesia atestigua su devoción y su amor a la Virgen María. Bueno, ya con eso termino. Así es, pastor. Y antes que nada, antes de seguir, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, porque nos manda a saludar el hermano Alberto Fonseca de Nicaragua. Gracias, hermano, por estar aquí pendiente. Comparte el live y también danos like también al video, pues, y compártalo, por favor, y revisa todo lo que está dentro de ese canal. Pastor Percy, fíjese que es tan edificante, no para el católico, sino que para el hermano evangélico, porque yo sé que después de esto va a tener bastantes amigos, Pastor Percy. Oh, sí. Muchos más amigos.
mucho más amigos. Pero si usted se da cuenta, hermano, en vez de, hay un dicho que dice que la verdad duele, pero cura. Y lastimosamente nuestros hermanos evangélicos caen en el error de no investigar por ellos mismos, y por eso es que cuando un católico preparado les dice que Constantino no fundó ninguna iglesia, sino que al contrario, cuando Constantino hace el edicto, ya su madre Helena ya era católica y ya habían pasado más de 30 obispos de Roma que habían sido perseguidos, habían sufrido esa persecución, y Constantino, ¿cómo iba a fundar una iglesia que ya tenía más de 30 papas y que su santa madre Helena también ya era católica? Es algo que en realidad no cabe en el razonamiento de una persona pensante. Pastor, es cierto que la iglesia católica el hermano evangélico dice, con tal de darnos un poquito, digamos un 5% de credibilidad, dice, sí, la iglesia católica sí, tal vez fue la que Cristo fundó, pero cuando se murió el último apóstol, ahí se arruinó todo, se corrompió. Entonces vienen ellos y le empiezan a creer a profetas como por ejemplo a Ellen G. White, a Smith, Carlos Russell, a Russell y a otros que se han tomado la tarea de restaurar aquella iglesia que se corrompió en el primer siglo. Usted, Pastor Percy, ¿cree en ese tiempo que en realidad la iglesia no tuvo nada y que se perdió al final? O sea, todos esos cristianos de 1800 para atrás prácticamente se perdieron, que están en el infierno, porque no hubo nadie quien les dijera o les dijera ustedes tienen que seguir este camino. Pastor Percy, en realidad la iglesia católica se corrompió cuando murió el último apóstol. Yo no creo que la iglesia de Cristo se pueda corromper. Porque si la iglesia de Jesucristo se corrompe, entonces Jesucristo no ha sido un buen pastor. Y entonces, examinando la Biblia, nos damos de cuenta que Jesús siempre ha cuidado de su rebaño. Que han habido personas que no han sabido vivir a las expectativas de la iglesia, es una cosa. Personas que han cometido crímenes en nombre de la iglesia, es otra cosa. Pero de que la iglesia de Cristo se haya corrompido a tal grado que por 1517 años a todas esas personas que vivieron se fueron directo al infierno, yo no puedo creer en eso. Hay una beata que se apellida Emmerich, no me acuerdo de su nombre, creo que es Catherine Emmerich. Ella dijo en cierta ocasión que Jesús se le apareció y ella le hizo la pregunta que qué había pasado con Judas. Se llama Ana Catalina Emmerich. Ok, Ana Catalina Emmerich, gracias. Jesús le responde sobre Judas, porque ella le preguntó, ¿qué pasó con Judas, Señor? El que te traicionó. Y Jesús le responde de esta manera, si el hombre supiera la profundidad de la misericordia de Dios, el hombre abusaría. Y eso es lo que yo le respondo a los evangélicos, que dicen que todos los católicos se van al infierno por el simple hecho de ser católicos. Yo le respondo, ¿conoces tú la profundidad del amor de Dios y de la misericordia de Dios? La respuesta es no. Nadie conoce la profundidad de la misericordia de Dios. Entonces, esa es mi respuesta. Por eso es que ellos nos andan acusando a nosotros de que arrepiéntete, hijo del diablo. O sea, imagínate que de tal manera nos andan acusando. Ellos mismos no saben ese pecado que están echando encima. Nos están condenando cuando ellos no tienen pero el poder para poder hacer eso. Ellos mismos se están metiendo el estaco. ¿Qué me dice eso, hermano? Pues, lamentablemente el odio
del evangélico hoy lo vimos en la mañana, hermano. Usted fue testigo del odio, de la rabia que fue desplegada, no puedo decir en todo su esplendor, pero lo que vimos en ese momento fue ese odio, esa rabia. ¿Sabe? No sé si usted se dio cuenta por qué yo subí. La razón fue porque me invitaron. Yo no quería subir. Yo estaba desayunando. Estaba tranquilo desayunando mi santo desayuno. Pero yo oí tantas cosas que dije, no puedo estar aquí inerte y no subir y hacer algo. Y por eso acepté la invitación. Había un muchacho ahí que estaba diciendo que la iglesia evangélica es un organismo y que la iglesia evangélica, cuando alguien comete un error, la iglesia evangélica lo pone en disciplina. Pero eso es mentira. Primero, la iglesia evangélica no es un organismo. Cuando se analiza lo que es realmente lo que se llama una iglesia evangélica, nos damos de cuenta que no hay una unidad. No hay una unidad doctrinal. Por ejemplo, ellos dicen que hay doctrinas principales y doctrinas secundarias. Es que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo que son las doctrinas secundarias. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, pastor. Ya vamos a ir aterrizando, ¿verdad? Ya llevamos casi 1 hora 10 minutos. Ya 1 hora 10 minutos. Solamente hemos tratado, hermano Percy, solamente quizás hemos llegado quizás hasta como el siglo VII, quizás. Me hizo falta hablar de las de otros temas más, pero primeramente Dios se dé otra oportunidad donde usted nos dé ese privilegio de estar aquí reunidos y estar hablando siempre de esto que nos agrada. Sí, mi hermano, con mucho gusto. Y eso, y quiero decirle, hermano Percy, de que no es que me agrade que los evangélicos se den cuenta de lo que ellos están engañados, sino que me agrada de que usted lo está dando con testimonio y con verdades históricas que muchos hermanos evangélicos posiblemente hoy no van a dormir porque tienen que ir a investigar. Vamos a ver si es cierto lo que el pastor Percy está diciendo. Pastor Percy, en estos 2 o 3 años nos hemos dado cuenta de un levantamiento de un grupo minúsculo pero grande en las redes sociales. Lo digo minúsculo porque en realidad no representan a nadie. Lo digo grande porque sus canales son grandes. Lastimosamente muchas personas lo siguen. ¿Qué mensaje le daría usted a estos seguidores de estos personajes que ahora prácticamente se están terminando lo que es la alianza evangélica? Yo ya ni sé cómo se llaman ya porque se han cambiado de nombre como 3 o 4 veces. Pastor Percy, de estos personajes, ¿cuál es el más dañino? Yo tengo una escala. El primero está Edgar Pacheco. Segundo va Carlos Veloz. Tercero va Néstor Díaz. Cuarto, Cristian Izquierdo. Quinto, Barragán. Y así vamos bajando. Eduardo Gutiérrez. Pero es que yo los escucho a ellos, hermano Pastor Percy. Y es un motivo. Ellos pueden subir a cualquier evangélico, un unicitario, un pentecostal. Tiene sus diferencias, sí, pero si yo subo y digo que soy católico, es como que a ellos se les sale y se les sube la sangre a la cabeza y empiezan a decir católico, o sea, empiezan a decirle un puño de cosas. Están enseñando la verdad de estos personajes, Pastor Percy, para usted. ¿Están enseñando en realidad doctrina o están enseñando solo anticatolicismo? Ellos, su deseo no es predicar la verdad. Empecemos ahí. Su deseo no es predicar la verdad. Su único deseo es tener vistas. Nada más. ¿Y cómo se va a obtener tener vistas? Hablando de la iglesia católica. Ese grupo es un grupo anticatólico. Pero es anticatólico no porque quieran buscar la verdad,
para que el católico encuentre la verdad. No, es anticatólico porque lo único que les interesa es tener vistas, porque al tener vistas crecen y al crecer tienen dinero. Eso es lo único que les interesa. Hablar mal de la Iglesia Católica da dinero. Créanme. Porque hablar de una iglesia adventista no atrae la atención. Hablar de los pecados de la iglesia evangélica no llama la atención. Por ejemplo, hace unos días atrás o semanas atrás, un pastor pentecostal de 80 años va al motel con su amante y en el momento de tener intimidad, al pobre pastor le da un ataque. Y ahí quedó el pastorcito. Ahí se le acabaron las lenguas. Licanda. La papaya. Exactamente. ¿Cuántos evangélicos salieron a condenar la actitud de ese pastor? Casi nadie. Muy poquitos, porque sí hubieron, pero muy poquitos lo hicieron. Pero si fuera Walter. Si fuera un pastor, si fuera un sacerdote católico, es más, dejemos a los sacerdotes tranquilos. Si hubiera sido el secretario personal del Papa, que lo encuentran muerto en un motel, créanme ustedes que hasta este momento estarían hablando los evangélicos de ese cardenal. ¿Por qué? Porque hablar de la Iglesia Católica da dinero. Pregúntenme a mí cuánto recibo yo en mis redes sociales por hablar y exponer los pecados de la Iglesia Evangélica. Nada. Lo único que recibo son insultos, faltas de respeto, humillaciones. Eso es lo único que recibo. Entonces, otra cosa. La broma que hice, broma porque estaba diciendo el hermano Percy, es una broma. Ya me conoces, público, ¿no? Sí, ok. Pastor, ¿sabe por qué pongo en tela de juicio a estos personajes? Porque sí, son unos hipócritas así con palabras mayúsculas. Y te voy a poner el ejemplo por qué. Edgar Pacheco da un testimonio, no sé si hace como 2 o 3 meses está grabado ahí en TikTok y en YouTube, donde él está hablando de que cuando él era católico. Y yo corté esa parte donde él dice, cuando yo iba a rezar el rosario con estos hermanos católicos, porque yo fui católico, conozco la parroquia tal, conozco el sacerdote tal, fui de la renovación carismática, etcétera, etcétera. Pero cuando él menciona que él, cuando iba a rezar el rosario junto con estos hermanos que él se reunía cuando era católico, dice que después se ponían a beber. Y todos sus seguidores empezaron a decir católicos borrachos, católicos fornicadores, católicos pecadores, en fin, en toda epíteto mal epíteto para el católico. Pero después Edgar Pacheco se reúne en Costa Rica con un grupito de evangélicos. ¿Y qué pasa ahí? Se reúnen y empiezan a hacer cócteles con bebidas alcohólicas. Y vemos a Edgar Pacheco empinándose la botella. Y después sus seguidores, adivina qué salen. No le dijeron borracho hipócrita, no le dijeron fornicador, no le dijeron pecador, estás condenado al infierno. No, ¿qué es lo que salieron diciendo? No, es que todos tenemos el derecho de tomar un poquito. Beber un poco no es malo. Es más, hasta la Biblia lo dice. Entonces, uno se centra y dice, Dios mío, estos seguidores de estos personajes solamente quieren ser anticatólicos, porque no les interesa ni la santidad de lo que están viendo, correcto, ni la santidad que están predicando. O sea, si Dios no pase, imagínate Edgar Pacheco o uno de estos personajes cometen un delito más grave, ¿qué van a decir? Ah, no. Así como los de la luz del mundo que están defendiendo a su apóstol. Ah, no, pobrecito el apóstol,
Como Pedro fue encarcelado, también nuestro apóstol también tiene que pasar por ese martirio del encarcelamiento. Pero se les olvida que por qué está preso. Y lo mismo pasaría con esos personajes, que solamente generan vida, ¿ves? Solo por dinero nada más. Dar testimonio no les interesa, hablar de doctrina no les interesa, educar a sus seguidores para que sean santos no les interesa. En ese sentido, Pastor Percy, en realidad, estos que están viendo, estos seguidores, están haciendo un gran mal a estos personajes, lastimosamente. Los están haciendo, entre comillas, poderosos, pero en las redes. Pero en cosas de doctrina están sinceramente mal. No sé si tú piensas lo mismo, Pastor Percy. Tu micrófono. Estaba diciendo que yo siempre he hablado de la doble moral evangélica. Por eso dije al principio, dije que los evangélicos condenan a la Iglesia Católica de las mismas cosas que ellos hacen. Muchos pastores toman. Hay pastores que el viernes, sábado, se van a la discoteca, se emborrachan y el domingo por la mañana tienen que usar pastillitas de menta para ocultar el aliento alcoholizado que tienen. Les tocaba le llamaban. Muchos pastores toman. Ahora, ¿prohíbe la Biblia tomar alcohol? No, no lo prohíbe. Pero esos mismos pastores que andan predicando que es pecado tomar, esos mismos pastores a las espaldas de la iglesia están tomando, están saliendo con mujeres que no son su esposa, pastores que se van a los moteles a adulterar, a fornicar con el propio dinero de la iglesia, diáconos de iglesias teniendo relaciones sexuales con las hermanas en el púlpito. Sí, hay videos de eso. Entonces, que no me vengan a mí con cuentos de santidad, porque yo los conozco. Entonces, respondiendo a lo que tú me preguntas, ¿qué pienso? Pienso que son hipócritas, doble moral, que nada más están criticando a la Iglesia Católica porque quieren alimentar el prejuicio que hay en el evangélico hacia la Iglesia Católica. A ellos no les interesan las almas, la verdad. Ellos predican un falso evangelio. Yo les pregunto a ustedes en este momento, a ustedes dos católicos, y a todos los católicos que nos están viendo en este momento. Y esta pregunta la he hecho varias veces. Lo que ustedes ven de los evangélicos, el testimonio que ustedes han visto, ¿les hace dudar por un momento de su fe católica? Al grado de decir, mejor me voy por la iglesia evangélica, porque aquí la iglesia católica está llena de pecadores. ¿En algún momento lo han pensado? Bien, bueno, yo en mi caso, no pienso, porque no te voy a decir que voy a hablar por mí, es que hay mucha interrupción, uno de ustedes dos, se escucha mucha bulla. Revisar el tuyo. Ok. Hoy sí, en mi caso, jamás se me ha ocurrido a mí irme para las sectas, porque sé que ellos mienten. Ellos no tienen nada de historia que me puedan comprobar que vienen de Cristo, bajo ninguna circunstancia. Y veo todos los relajos que ellos mismos están haciendo. Voy a opinar en esto, ¿cómo es que me voy a meter a esa iglesia evangélica donde a las mujeres las meten frente a toda la gente, las meten y les comienzan a rasurar las partes íntimas? Y en eso quieren que yo me meta. O los pastores que están metiendo públicamente, y hay videos de eso, donde están bañando a las mujeres. O donde están bautizando con Coca-Cola y Fanta. Esos videos yo los tengo. O sea, ¿de dónde salen todas las tonterías? He visto también con esto de los pentecostales a rababasaya, a la papaya, revolcarse en el suelo y sacar espuma por la boca. O sea, ¿cuál es? No, yo estoy bien parado
bien cimentado, jamás, nunca se me ha cruzado abandonar la Iglesia Católica porque sé que ahí está la verdad, ahí estoy con Cristo. Ok, pastor, sí. Cuando Ok, yo me doy... entonces, perdón. Sí, pastor. Eh, Yo- entonces podemos decir que el testimonio de los evangélicos te ha servido para reafirmarte en la fe católica. Exactamente, exactamente. De ver todas las mentiras que ellos mismos dicen, de ver todo. Es más, en la forma como cuando me les enfrento a ellos, de ver tantas falacias y engaños, hermano Percy, que te ponen en los propios escritos. Se inventan unas tonterías, y mira, te lo digo, porque todos los prácticamente, si no, preguntarle a Walter, Walter es testigo, todos los días debato con los sectarios, salen con unas barrabasadas, con tal de mentir, y a mí me toca desmentirlo. Por eso es que estoy bien cimentado, bien parado, tengo evidencia física en mi canal de YouTube, tengo todas las evidencias físicas habidas y por haber, de las cuales ellos nos acusan, allí los he desmentido totalmente. Estoy en la verdadera iglesia, que es la iglesia católica, la que Cristo fundó, donde él dijo que ni las puertas del infierno la vencerán. Hermano Walter. Ok, pastor. Cuando Cristo dice que cuando Cristo dice que viene por los enfermos y no por los sanos, yo me considero una persona enferma en busca de la santidad. Nunca me creo perfecto. Y eso es lo malo que los hermanos evangélicos entran en la soberbia y dicen, yo haga lo que haga, yo ya acepté a Cristo, así que venga lo que venga, yo me voy con Él, aunque esté pecando, hermano. Y eso a mí me vale de mucho creer de que aunque no estoy en la perfección todavía, aunque Cristo todavía me hace falta muchísimo para asemejarme a Él, porque hay que ser perfectos como Él. Estoy intentándolo, lo estoy buscando. Y mucho más cuando leo que nuestros hermanos evangélicos empiezan a decir mentiras de la Iglesia Católica, que nosotros adoramos a las imágenes, que nosotros tenemos ídolos, que nosotros adoramos a la Virgen María, que la Virgen María es una diosa. Créeme, pastor, yo le doy gracias a Dios porque estoy dentro de la verdad. Y eso se refiere a todo, porque la Iglesia Católica nunca va a dañar la fe de un creyente, de un hijo de la Iglesia. Al contrario, en todo sentido, la Iglesia Católica nos está diciendo, hijo, por aquí no te vayas. Y muchos evangélicos ignoran esto, que en el catecismo está escrito de que la Iglesia prohíbe la idolatría. Y esto te lo agradezco a ti, Pastor Percy, porque le has dedicado tiempo para enseñarle al evangélico que debe de leer el catecismo, para que después no caigan en esos errores de andar diciendo cosas que la Iglesia Católica no enseña. Yo te agradezco, Pastor Percy, por el tiempo que tú has dedicado a estar con nosotros. Dejo la invitación abierta para que nuevamente nos volvamos a juntar, platiquemos, vamos a ir platicando también de otros temas. Yo te agradezco bastante, también al hermano Gabriel por estar aquí conmigo. Y pues solamente me queda darte las gracias y quiero que te despidas, Pastor Percy, con tus últimas palabras y que invites a quienes te quieran seguir en tus redes sociales. Gracias, mi estimado hermano Walter. Muchas gracias por la invitación. También gracias a mi estimado hermano Gabriel. Que Dios les bendiga, los guarde y provea todas sus necesidades. Gracias por la invitación y también una invitación cordial a todos aquellos que nos están viendo en esta hora, que se vayan a mi canal, Pastor Percy J. Riley, y se suscriban a mi canal para que podamos crecer y seguir predicando la verdad del Evangelio. Y también estamos en TikTok, como Pastor Percy J. Riley también. Si usted está suscrito en TikTok y puede ir a visitar mi canal, pues se lo agradecería mucho. Ahorita tengo dos canales de TikTok. Uno es Pastor Percy J. Riley también, pero ese está censurado por TikTok. Y la razón por la cual está censurado es porque los evangélicos me han dado muchos comentarios a favor
de que se me censure con TikTok, por ende estoy censurado. Por tener la verdad. En este momento, ¿mande? Por tener la verdad. Por tener la verdad y exponer la mentira de los evangélicos. En el otro no está censurado y es ahí donde necesito su apoyo. Ese tiene 10.500 personas en este momento. Y sí, sobre la serie que estamos haciendo del Catecismo Católico, la vamos a seguir llevando. En unos días estaremos presentando, si Dios lo permite, por supuesto, estaremos hablando sobre la Virgen María. Estaremos viendo si realmente el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que María es una diosa. Porque los evangélicos dicen que la Iglesia Católica cree y adora a María como una diosa. Bueno, vamos a ver si el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que María es una diosa y que se le debe de adorar como a Dios. Claramente no lo dice, pero vamos a ver si los evangélicos dicen la verdad. Bueno, eso sería un milagro. Pero bueno, nuevamente gracias, mi estimado hermano, y claramente acepto la invitación cuando quieras. Solamente mándame el día que quieras y la hora, y con mucho gusto estaremos en tu canal. Bueno, me despido y que Dios les bendiga. Gracias por no se vayan todavía. Quiero hacer una anticipación. Para mañana saco mi publicación en el canal de YouTube, otra bomba en contra de los sectarios. Ya sacamos yo ya saqué la primera de la Biblia de los esclavos y mañana viene otra abarrabasada que cometieron las sectas evangélicas. O sea, una matanza. Están invitados todos para el día sábado a las 9 de la mañana, que vamos a sacar la segunda parte de la Biblia de los esclavos. Ya terminamos la primera parte. Mañana, el sábado, concluimos la segunda parte a las 9 de la mañana. Así que todos están invitados. Walter, estás invitado. Lo vamos a programar. Ya está programado con el hermano Percy, que a las 9 de la mañana vamos a salir en vivo, terminando de poner la segunda parte con relación a los esclavos, de los 4 millones de esclavos que las sectas evangélicas, valga la redundancia, los esclavizaron, los masacraron a todos los negros afro-norteamericanos. Esa es la segunda parte para el sábado 9. Y para mañana, repito nuevamente, otra masacre que cometieron las sectas evangélicas. Mañana lo hago público en mi canal de YouTube, Católico Cristiano. Muchas gracias, hermano Walter. A ti también, hermano Percy. A ustedes dos por tomar. Y cuando quieran, nos siguen. Que la paz del Señor con Jesucristo sean con todos ustedes, con Yahvé en su corazón. Amén. Amén. Sí, hermanos, igual queremos invitarlos a que se suscriban al canal Amanecer con el Evangelio. Al igual también está el otro canal de Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. También me pueden buscar en Facebook como Walter Pérez, también en TikTok como Walter Pérez. Ahí ya vamos llegando casi a los 17,000 seguidores. Primeramente Dios, también un día de esto vamos a hacer ahí unos en vivos en TikTok. Ya tengo creo que 15 días de no hacer lives en TikTok. Pues quiero dedicarle tiempo aquí al canal de Amanecer con el Evangelio. Le agradezco bastante el apoyo a Gabriel Enrique Cortés, porque en los que he estado, él siempre ha estado conmigo aquí. Le agradezco mucho. Y al igual, pues invitarles a todos los que van a ver este video, por favor que se suscriban, que comenten, que lo compartan en sus grupos para que muchos más hermanos muchos más hermanos católicos, ya sea evangélicos, pues conozcan de este canal y también de los temas que estamos llevando. Así que esta plática ha sido para mí excelente. Les agradezco mucho pues por la forma que se ha llevado y les invitamos pues a que estén pendientes del siguiente tema que vamos a dar. Felices noches y que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Igualmente, la paz y gracia con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Quedamos en la paz de Cristo. A las 9, hermano Percy. Sí, a las 9.